Entre febrero y julio del año 1904 se produce en el campo castellano una situación que jamás se había producido. Comienzan a consolidarse las sociedades obreras del territorio, sobre todo de la comarca de Tierra de Campos, ¿no? Tierra de Campos era una comarca que agrupaba zonas de una comarca natural que agrupaba zonas de las provincias de Valencia, de Valladolid, de León y de Zamora, ¿no? Allí empiezan un poco a organizarse las sociedades obreras, ¿no? En este año de 1904 pues empieza a haber las primeras huelgas, los primeros piquetes, los primeros conflictos, digamos, ¿no? Con los patronos, ¿no? Una cosa muy curiosa, ya que bueno, curiosa no, ¿no? Lo que pasaba en todos sitios, que la Guardia Civil, pues bueno, intentaba proteger a los esquiroles y se empezaron a montar bastantes conflictos, ¿no? Allí. No podemos hablar de una huelga general en este año en lo que es el territorio de Tierra de Campos, ¿no? Pero sí de un número de huelgas que fueron durante estos meses que os digo, de febrero y de julio, que fueron continuadas, ¿no? Y hubo un conflicto bastante gordo, ¿no? Cuando ya en 1903 se empezaron a crear las primeras sociedades obreras en este territorio, el gobierno de Antonio Maura entró un poco en pánico, ¿no? Tenían miedo de que, sobre todo lo que era el movimiento anarquista, pasara lo mismo que con el campo andaluz, ¿no? Que el movimiento anarquista empezara a crecer también en Castilla y llegara a tener la fuerza que tenía en Andalucía, ¿no? Claro, ellos no veían solamente la represión, querían saber qué pasaba muy bien, ¿no? Porque el desconocimiento que tenía el gobierno de muchos pueblos perdidos, con lo mismo que les había pasado en Andalucía, ¿no? De la zona de León, de Castilla, era muy grande, ¿no? Entonces se encargó al Instituto de Reformas Sociales, un instituto que se había creado en el año 1903, les encargó, en 1904, les encargó un estudio de la situación del campesinado en Tierra de Campos, ¿no? No solamente, más concretamente en Castilla, pero bueno, concretamente en la comarca de Tierra de Campos, que era donde está surgiendo todo el movimiento obrero, ¿no? Entonces le encargó un estudio, se lo encargó al catedrático asturiano Adolfo Álvarez Builla, ¿no? Este hizo un estudio bastante completo que, bueno, de las condiciones que tenían, ¿no? Entonces, claro, el estudio ponía cosas que al gobierno le preocupaban, que era la miseria total que estaba padeciendo aquella gente, ¿no? Aquella gente vivía en condiciones, podemos decir casi que infrahumanas, ¿no? Por poneros un ejemplo, si un campesino ganaba una peseta al día de jornal, solamente la comida, lo que era la manutención, le salía por 2 pesetas, ¿no? Para él y para su familia, ¿no? Teniendo pocos hijos, teniendo 2 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, le salía como 2 pesetas o 3 pesetas al día la manutención, cuando ellos cobraban una peseta diaria, ¿no? Lo que era imposible que poder comer, ya no digo dignamente, ¿no? Sino simplemente poder comer, ¿no? O sea, pasaban hambre. Realmente era el campesinado de Castilla y León pasaba hambre, ¿no? Tenían otro problema, que era el trabajo temporal, ¿no? Estaban prácticamente todo el año en el paro y sin cobrar, ¿no? Porque claro, ellos los contrataban para lo que era la recogida, para lo que era la siembra y lo que era la recolección, ¿no? Y la poda. Pero luego no los querían para nada, ¿no? Entonces iban, claro, el campo, mientras no hubiera que recolectar o que podar, pues el campo funcionaba solo, ¿no? O funcionaba con muy pocos trabajadores, vamos, un poco de mantenimiento y ya estaba. Entonces muchísimos de estos campesinos iban al paro y la situación era tremenda. Luego había otra cosa, que eran las jornadas de trabajo, ¿no? Las jornadas de trabajo eran de sol a sol, ¿no? Los campesinos empezaban a trabajar cuando salía el sol y dejaban de trabajar, les daban media hora para comer y dejaban de trabajar cuando el sol se quitaba, ¿no? En verano la cosa era más fuerte todavía, era más grave todavía, puesto que trabajaban horas nocturnas también, ¿no? Entonces, claro, llega un momento de que nos puede parecer un poco absurdo, pero que los propios campesinados, en unas de sus reivindicaciones, exigían trabajar de sol a sol, ¿no? Para evitar en el verano las horas nocturnas de trabajo, ¿no? Como os decía, en 1903 ya se había empezado a formar alguna sociedad obrera, ¿no? Pero fue en 1904 cuando realmente
el movimiento obrero movimiento campesino, ¿no? Llamémoslo como queramos, empezó a surgir con fuerza en Tierra de Campos, ¿no? Muchas veces se dice a qué pudo ser esto debido, ¿no? Pudo ser debido sobre todo, hay una teoría por ahí que sobre todo lo que explica es que, a ver, muchos habitantes de Tierra de Campos, muchos campesinos, en la época de recolección, pues viajaban a Euskadi o bajaban a La Rioja, porque allí se pagaba más, ¿no? Entonces ganaban más en ellos, se pagaba más, ¿no? Entonces viajaban y pasaban el verano, pues, en La Rioja o en Euskadi, en la época de recolección, ¿no? Digamos. Claro, ¿qué pasaba? Tanto en Euskadi como en La Rioja, el movimiento obrero estaba muy afianzado desde hacía muchísimos años, ¿no? Desde finales del siglo XIX estaba muy afianzado, ¿no? Entonces, claro, las ideas de tanto anarquistas como socialistas que había en estos territorios, en Euskadi y en La Rioja, pues les contagiaron un poco, ¿no? Entonces, claro, estos campesinos que estaban trabajando en Euskadi, pues cuando volviera a sus pueblos, pues a Sagún, a los pueblos de Zamora, de Valladolid, de León, pues claro, contaban un poco las ideas que habían allí, ¿no? Entonces eso también sirvió de contagio a lo que era el propio campesinado castellano, ¿no? Y ahí se empezaron a formar las primeras sociedades obreras, ¿no? Un poco por el contagio de esa gente que estaba fuera, ¿no? Y en febrero empezó la época de las huelgas. La primera se produjo en el mes de febrero, como estoy diciendo, ¿no? En la localidad de Villalpando, ¿no? Que era en Zamora, creo que es en Zamora. Zamora, Valladolid, creo que es Zamora, ¿no? Entonces, en Villalpando, claro, las reivindicaciones al final eran las mismas que hemos visto en muchos vídeos que tenían los obreros, ¿no? Era la reducción de jornada y el aumento del salario, ¿no? Eran exigencias que eran las normales en cualquier conflicto, como pueden ser también ahora. No, pero allí encima pasaban hambre. O sea, si los salarios yo qué sé, en Bilbao, en Asturias, en Madrid eran de miseria, los del campesinado castellano eran de muchísima más miseria, ¿no? Como ya repetí varias veces, llegaban a pasar hambre, ¿no? Curiosamente llegaron a una solución, después de una semana, 2 semanas de huelga, llegaron a una solución y quien intervino, quien más hizo de mediador fue la propia Guardia Civil, ¿no? Que es un poco curioso, ¿no? Que dices tú, bueno, pues la Guardia Civil sirviendo un poco de intermediador entre el campesinado y los propietarios, ¿no? También tiene su lógica porque, como decíamos antes, el gobierno y las autoridades estaban muy preocupadas porque la historia no se les fuera mucho de madre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después, la segunda huelga que se hizo fue en marzo, que duró 7 días. Fue en Villalón, en Valladolid, en la provincia de Valladolid, ¿no? Villalón era, no lo sé, un pueblo muy curioso, ¿no? Porque la Sociedad Obrera de Villalón tenía 500 miembros, ¿no? 500 afiliados, ¿no? Y cuando era un pueblo de 550, 600 habitantes, ¿no? Se decía de que todo el pueblo estaba dentro de la Sociedad Obrera, ¿no? Allí las reivindicaciones fueron las mismas, ¿no? Era la reducción de jornada, las reivindicaciones eran siempre las mismas, ¿no? Y el aumento de salario. Cosa que lograron, no lograron la reducción de jornada, pero sí lograron un aumento sustancial de salario que ya les permitía comer un poco mejor. La huelga duró 7 días. El gobierno de Maura fue informado por las autoridades de Villalón y de Valladolid de que había que tener mucho cuidado con esta sociedad obrera de Villalón porque tenía carácter anarquista, ¿no? Y era muy parecida a las que habían surgido en Andalucía, ¿no? El 6 de marzo, también, el 6 de marzo, en marzo, estalla la huelga Medina del Río Seco. Es una huelga que se prolonga hasta el 3 de abril. Allí la huelga, bueno, las reivindicaciones eran las mismas que estoy diciendo siempre. Y un hecho también curioso fue que fue el propio alcalde, como había pasado en Villalpando, que hizo un poco de intermediador, ¿no? En Villalpando había sido la Guardia Civil, aquí el alcalde hizo un poco de intermediador entre los propietarios y los campesinos. Pero es más, no se quedó ahí solo.
la Sociedad Obrera de Medina del Río Seco había hecho una caja de resistencia y que la gestionaba, que nos ayudaba a llevarla, que hacía que los demás vecinos del pueblo y pedía, y él mismo colaboraba con la caja de resistencia, era el propio alcalde, ¿no? Al final la mediación del alcalde consiguió que, bueno, que pudieran conseguir la subida de sueldo, ¿no? Por ejemplo, 2 meses después, en mayo, es en Sagún de Campos, en la provincia de León, donde los campesinos van a la huelga, ¿no? Ya cuando llega el mes de junio, claro, los propietarios de la zona de tierra de Campos, los propietarios de las tierras, estaban esperando más huelgas, ¿no? Sobre todo llegaba el verano, los obreros tenían que trabajar más, etcétera, etcétera, ¿no? Contrataba más trabajadores, por lo tanto, las sociedades obreras, digamos, el número de trabajadores en conflicto podían aumentar, entonces se prepararon. Y fue una de las cosas que modernizó un poco la industria campesina allí, ¿no? Empezaron a comprar pues máquinas de segar, máquinas de limpieza, segadoras, etcétera, para prepararse por si una parte importante del campesinado castellano iba a la huelga, ¿no? Y luego también hablaron con el gobierno y la Guardia Civil hizo un despliegue enorme en lo que fue todo el territorio de Tierra de Campos para proteger tanto las máquinas, que alguna había sido saboteada por los campesinos, y ya los esquiroles, ¿no? Que por desgracia siempre los había, como los sigue habiendo, ¿no? No, como siempre os he contado 4 cosas de este conflicto, ¿no? Sí, de estos conflictos, vamos, esta serie de conflictos. Creo que, bueno, como creo que son todos los vídeos, ¿no? Pero creo que este también es muy interesante, puesto que nos lleva un poco a lo que son pueblos de Castilla, pueblos que conocemos hoy, de pasar por ahí de vacaciones, ¿no? Donde tienen muy poca actividad, o su actividad es más bien turística, ¿no? O de un campesino muy pequeño, que eran zonas donde el movimiento obrero también funcionó, ¿no? Aunque por desgracia, como veremos en otros vídeos de sucesivos años, duró muy poco y bueno, ese fue un poco al garete todo, ¿no? Bueno, pues nada, como siempre, suscribiros al canal, espero que el vídeo os haya gustado, dejar comentarios, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas que os digo siempre. Y bueno, nos veremos en el siguiente vídeo.